Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Erkan Meriç y Asal Suba protagonizan un momento que ha dejado a todos sin palabras. Asal Suba o Hanzade Cesarla Bildim. ¿Qué sucedió realmente entre estos dos actores que han conquistado el corazón del público turco? La noticia estalló hace tan solo unos días y desde entonces no ha dejado de ser el centro de atención en las redes sociales y los medios de comunicación. Todo comenzó durante un evento privado celebrado en Estambul, al que asistieron numerosas celebridades, pero fueron ellos, Erkan Meriç y Asal Suba, quienes acapararon toda la atención. Testigos presenciales afirman que Asal Suba, visiblemente emocionada, se encontraba en una situación delicada y fue en ese preciso instante cuando Erkan, sin pensarlo dos veces, se acercó a ella y la abrazó con fuerza. El actor turco, conocido por su carácter reservado, sorprendió a todos al compartir después estas palabras con la prensa: "O Hanzade Cesarla Bildim. El corazón me pedía consolarla, no podía dejarla sola". Este gesto tan espontáneo y lleno de emoción generó una ola de comentarios por parte de los fans, quienes llevan años soñando con una reconciliación entre estos dos. Recordemos que Erkan y Asal mantuvieron una relación en el pasado que, aunque breve, fue muy intensa y siempre estuvo bajo el ojo público. Lo que más llamó la atención de los seguidores fue la expresión en los rostros de ambos. Asal, con los ojos ligeramente vidriosos, murmuró algo que solo Erkan pareció entender. Algunos aseguran que dijo: "Te necesitaba justo ahora". Una frase sencilla, pero con una carga emocional que estremeció a quienes estaban cerca. Desde ese día, las redes sociales se llenaron de teorías, fotos y videos del momento. Algunos aseguran que fue solo un gesto de apoyo entre amigos, mientras que otros creen firmemente que hay una chispa que aún no se ha apagado. Un usuario comentó en Twitter: "Ese abrazo dijo más que 1000 palabras. Aún hay amor allí". Poco después del evento, ambos actores fueron abordados por reporteros. Asal, con una sonrisa algo tímida, respondió brevemente: "Erkan siempre ha sido alguien muy especial para mí. Hay cosas que no se olvidan fácilmente". Por su parte, Erkan volvió a insistir: "No podía hacer otra cosa en ese momento. Fue lo que sentí". Los rumores sobre una posible reconciliación no se han hecho esperar. Algunos medios afirman que han sido vistos juntos en más de una ocasión en las últimas semanas, incluso cenando en un conocido restaurante del barrio de Bebek. Sin embargo, ni Erkan ni Asal han confirmado nada oficialmente. Lo más reciente que ha avivado aún más las especulaciones fue una historia de Instagram que Asal publicó 3 noches después del evento. Aunque no mencionó a Erkan directamente, la imagen de una taza de café humeante junto a un libro de poemas turcos, acompañada por la frase: "Algunas personas llegan cuando más lo necesitas", encendió las alarmas. Los seguidores no tardaron en conectar los puntos y dar por sentado que estaba dirigido a él. Los comentarios se dispararon en segundos. "Es para Erkan", escribió una fan. "Esto no puede ser casualidad", opinó otra. Y es que, según los más atentos, ese libro en concreto, una antología de Cemal Süreyya, había sido recomendado por Erkan en una entrevista años atrás, cuando aún eran pareja. En medio de toda esta atención mediática, ambos actores han seguido con sus compromisos profesionales. Asal Suba continúa en el rodaje de su nueva serie dramática, donde interpreta a una joven abogada que lucha por la justicia. Mientras tanto, Erkan Meriç está inmerso en un proyecto cinematográfico de corte más introspectivo, un drama psicológico que marcará un giro en su carrera actoral. A pesar de sus agendas ocupadas, las cámaras no han dejado de seguirlos. Hace apenas unos días, se les vio a la salida de un estudio en Nianta. Aunque intentaron evitar ser fotografiados juntos, algunos medios lograron captarlos entrando en el mismo vehículo. La prensa rosa turca no tardó en titular: "Reencuentro amoroso o simple coincidencia". Un detalle curioso es que, según personas cercanas al entorno de ambos, esta no sería la primera vez que han retomado el contacto en los últimos meses. Siempre han tenido una conexión especial,
comentó un amigo en común que pidió no ser identificado. A veces basta una mirada entre ellos para entender todo. Lo que pasó en el evento no fue casualidad. Y es que esa complicidad es la que tanto emociona a los fans. Las redes están llenas de compilaciones de sus momentos juntos, entrevistas pasadas, escenas de novelas y mensajes indirectos. Incluso hay cuentas dedicadas exclusivamente a seguir los pasos de la que muchos llaman la pareja más nostálgica de la televisión turca. El público no ha podido evitar hacer paralelismos entre la vida real y los personajes que ambos interpretaron en el drama que los catapultó a la fama. En aquella historia, sus personajes también vivieron una relación marcada por la separación, el reencuentro y el perdón. La vida imita al arte, escriben los seguidores. Tal vez su historia aún no ha terminado. Mientras tanto, los medios siguen preguntándose si este abrazo fue solo un capítulo aislado o el inicio de una nueva etapa. La última aparición pública de Erkan, durante una gala benéfica, dejó entrever que algo podría estar cambiando. A veces, el tiempo pone todo en su lugar, declaró en la alfombra roja, sin ofrecer más detalles. Asal, por su parte, ha adoptado una postura más reservada, pero no ha negado la posibilidad de una segunda oportunidad. En una entrevista reciente con una revista de moda, cuando le preguntaron por Erkan, sonrió y respondió: hay personas que, aunque pasen los años, siempre ocupan un lugar especial en tu corazón. Los fans, por supuesto, no han dejado pasar esa frase. La interpretaron como una confesión velada. Y aunque algunos siguen siendo escépticos, la mayoría se aferra a la idea de que el destino podría estar dando una nueva oportunidad a esta historia que, lejos de apagarse, parece revivir con más fuerza. Incluso algunos colegas del medio han expresado su apoyo públicamente. La actriz Ayka Aysin Turan, amiga cercana de Asal, comentó en una publicación: lo importante es seguir al corazón, siempre. Mientras que el actor Barar Duk, quien ha trabajado con ambos, declaró: tienen una química única, dentro y fuera de cámara. Y es esa química la que mantiene viva la esperanza. En una industria donde las relaciones suelen ser fugaces y mediáticas, lo de Erkan y Asal parece tener raíces más profundas. No se trata solo de nostalgia o del deseo del público, hay algo genuino, algo que se transmite incluso en el silencio compartido. Próximamente, ambos tienen eventos públicos en los que podrían coincidir nuevamente. El Festival de Cine de Antalya, donde Erkan está nominado, y la gala de una fundación en la que Asal es embajadora. Las miradas estarán puestas en ellos. ¿Aparecerán juntos? ¿Evitarán el contacto? ¿Habrán nuevas declaraciones? Solo el tiempo dirá si este abrazo fue el cierre de un ciclo o el inicio de una nueva historia. Por ahora, los seguidores continúan atentos, analizando cada gesto, cada palabra, cada imagen compartida. Porque en el fondo, todos queremos creer que el amor verdadero puede tener segundas oportunidades. Y si hay una pareja que representa esa posibilidad, sin duda, son ellos, Erkan Merik y Asal Suba. Y no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos videos. Si les gustó esta historia, denle like y compartan con sus amigas. Nos vemos en el próximo episodio con más noticias del mundo del espectáculo.